Roberto de la Vega regresó a casa inesperadamente y al entrar en la cocina de su opulenta mansión en Polanco, se detuvo helado. La escena que se desplegó ante sus ojos le perforó el alma con la misma brutalidad que un relámpago en plena tormenta. Allí, en medio del lujo desmedido que caracterizaba cada rincón de su hogar, estaba Jimena, la humilde limpiadora, una silueta valiente interponiéndose entre su esposa, Fernanda, y la pequeña Valentina, su hija, a quien su madrastra, con una frialdad escalofriante, negaba un simple trozo de pan. El aire se cortó, el tiempo pareció detenerse, y el brillo de los cristales de la enorme cocina, tan perfectos y pulcros, solo sirvió para acentuar la oscuridad que se gestaba entre aquellas tres figuras. Un silencio denso, cargado de miedo y desesperación, envolvió el espacio, revelando una verdad que él había sido incapaz de ver. Jimena, con sus 30 y pocos años y una determinación que le nacía de lo más profundo del alma, mantenía la mirada fija en Fernanda, sus ojos marrones irradiando una mezcla de desafío y compasión inquebrantable. La pequeña Valentina, de apenas 7 años, se aferraba tímidamente a la pierna de Jimena, su cuerpo menudo temblaba ligeramente y sus ojos tristes, grandes y vulnerables, suplicaban ayuda en un silencio desgarrador que se hacía más audible que cualquier grito. «No le niegues la comida, Fernanda. Es una niña. Tiene hambre», murmuró Jimena con una voz que, a pesar de su suavidad, resonaba con la fuerza de una verdad incuestionable en la vastedad de la cocina. Su postura, firme pero serena, contrastaba con la opulencia del mármol y los electrodomésticos de última generación, convirtiendo aquel espacio en el escenario de una batalla silenciosa. Fernanda, siempre elegante y calculadora, giró sobre sus talones con una lentitud teatral. Su sonrisa gélida se desdibujó al encontrarse con la mirada perpleja de Roberto. «Roberto, ¿qué haces aquí tan temprano?», exclamó, intentando recomponer su postura y borrar cualquier rastro de la crueldad que segundos antes había exhibido. Sus ojos, antes llenos de desprecio hacia Valentina y Jimena, ahora se teñían de una falsa dulzura, una máscara pulcra, diseñada para engañar al hombre que tenía enfrente. La tensión en la cocina era palpable, un nudo apretado que oprimía el pecho de Jimena y encogía aún más el frágil cuerpo de Valentina. ¿Lograría Fernanda manipular a Roberto una vez más? ¿O esta vez la verdad se abriría paso entre las sombras? «¿Qué está pasando aquí, Fernanda?», preguntó Roberto, su voz grave, teñida de una incredulidad que pugnaba con una sospecha nacida de lo más profundo de su ser. Sus ojos viajaron de la mirada desafiante de Jimena a la expresión asustada de su hija y finalmente a la máscara de inocencia que su esposa se había apresurado a ponerse. El pedazo de pan, insignificante en su tamaño, se convirtió en el símbolo de una crueldad que él jamás habría imaginado en su propio hogar. Un hogar que para el mundo exterior era el epítome de la perfección y la riqueza. La opulencia de la mansión, que siempre había sido fuente de orgullo, ahora se sentía como un decorado falso, un telón que ocultaba una miseria humana indescriptible. Fernanda, con una celeridad asombrosa, intentó minimizar la situación, su voz dulce como la miel, pero con un matiz de impaciencia apenas perceptible. «Ay, Roberto, no es nada. Jimena es tan dramática. Valentina no quería comer y yo solo intentaba que probara algo más saludable. Sabes que a veces se pone caprichosa», dijo, lanzando una mirada fulminante a Jimena, una advertencia tácita de que debía guardar silencio. El corazón de Jimena dio un vuelco. Sabía que su puesto estaba en juego, pero la imagen de Valentina, hambrienta y aterrorizada, era un motor más poderoso que cualquier amenaza de despido. ¿Aceptaría Roberto esta explicación tan fácilmente o por fin vería la verdad detrás de la fachada de su esposa? La mentira de Fernanda era tan delgada como el papel y Roberto,
Aunque acostumbrado a las apariencias en su mundo de negocios, sintió un escalofrío. Miró a Valentina, que seguía acurrucada junto a Jimena, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. La niña, con su síndrome de Down, era un faro de inocencia en un mar de cinismo, y su expresión no encajaba en absoluto con la imagen de una niña caprichosa. «Valentina, mi amor, ¿estás bien?», preguntó Roberto, acercándose a su hija, pero la pequeña solo se encogió, una muestra de miedo que desmentía las palabras de Fernanda. Esta reacción, tan instintiva y honesta, fue un golpe directo al corazón de Roberto, una grieta en el muro de engaños que su esposa había construido. Jimena, consciente de que este era el momento, alzó la voz con firmeza, aunque su corazón latía desbocado. «Señor de la Vega, la niña tiene hambre. La señora Fernanda no le ha dado de comer en todo el día y no le permitía ni siquiera un trozo de pan», declaró, cada palabra un martillazo sobre la mentira. La osadía de Jimena dejó a Fernanda sin habla por un instante, su rostro contorsionado por una furia apenas contenida. La joven limpiadora, que siempre había trabajado en silencio y con una discreción impecable, ahora se erguía como un testigo incómodo, un espejo que reflejaba la verdadera naturaleza de la señora de la casa. El destino de Valentina, y quizás el de Jimena, pendía de un hilo finísimo en ese tenso instante. «Jimena, ¿cómo te atreves? Estás despedida. Lárgate de mi casa ahora mismo», rugió Fernanda, su voz, que antes era de seda, ahora se había transformado en un látigo de ira. Se acercó a Jimena, su dedo índice apuntando acusadoramente, sus ojos centelleando con una maldad desinhibida. El brillo de sus joyas y la impecable confección de su ropa contrastaban brutalmente con la imagen de la humilde limpiadora y el dolor en los ojos de Valentina. Roberto observó la escena, una imagen que desmoronaba la perfección que él creía haber construido. La amenaza de Fernanda, tan pública y descarada, no hizo más que alimentar la creciente sospecha de que algo terrible estaba ocurriendo bajo su propio techo. Pero ¿hasta dónde llegaría la crueldad de su esposa? Roberto intercedió, su mano levantada en señal de contención. «Basta, Fernanda. Nadie va a ningún lado hasta que me expliquen qué está sucediendo. Jimena, quiero escuchar tu versión completa de los hechos». «No tengas miedo», dijo, su voz resonando con una autoridad que no solía emplear dentro de casa, reservada para sus reuniones de negocios. La fealdad de la verdad comenzaba a asomarse por entre los pliegues de la mentira, y Roberto, el magnate, el constructor de imperios, se sentía impotente ante el drama humano que se desarrollaba en su propia cocina. La vulnerabilidad de su hija, el coraje de una empleada y la crueldad de su esposa chocaban en un enfrentamiento que cambiaría sus vidas para siempre. La mirada de Jimena se encontró con la de Roberto, y en sus ojos el hombre vio una mezcla de miedo y una firmeza inquebrantable. Sabía que estaba arriesgando todo, pero la inocencia de Valentina era un santuario que no podía permitirse profanar. «Señor, he sido testigo de muchas cosas. La señora Fernanda, ella no cuida a Valentina. La deja sin comer, la encierra en su habitación, le habla mal. Es un sufrimiento diario para la niña», confesó Jimena, sus palabras saliendo con una sinceridad que no dejaba lugar a dudas. La voz de Jimena, aunque temblorosa al principio, cobró fuerza con cada revelación, rompiendo el silencio cómplice de la mansión y exponiendo la podredumbre oculta bajo el barniz de la opulencia. Las acusaciones de Jimena golpearon a Roberto como si fueran puñetazos. Su mandíbula se tensó y una ola de ira y dolor lo invadió. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo había permitido que esto sucediera bajo su propio techo, a su propia hija? Miró a Fernanda, cuyo rostro se había vuelto pálido de rabia y miedo. La imagen de la esposa perfecta que había proyectado durante
Años se resquebrajaba ante sus ojos, revelando una sombra inhumana que lo aterraba. «Estás mintiendo, Jimena. Es una conspiración. Quieres mi dinero, quieres mi puesto», gritó Fernanda, su voz estridente resonando en la cocina, un intento desesperado por desviar la atención y sembrar la duda en la mente de su marido. Pero las palabras de Fernanda sonaron huecas, vacías de verdad. La acusación de Jimena no tenía un ápice de codicia, solo el puro deseo de proteger a una niña vulnerable. Roberto notó que Valentina, al escuchar la voz de su madrastra, se había escondido aún más detrás de Jimena, un instinto de autopreservación que confirmaba cada palabra de la limpiadora. Este gesto, tan simple y revelador, fue el punto de inflexión. No era una mentira, era la cruda y dolorosa realidad. Una furia gélida comenzó a formarse en el pecho de Roberto, una que nunca antes había sentido, dirigida hacia la mujer que en su ceguera había permitido maltratar a su propia sangre. «Valentina, mi amor, ven con papá», dijo Roberto, extendiendo una mano temblorosa hacia su hija. La niña, con un miedo inicial, dudó, pero luego, al ver la mirada suplicante y amorosa de su padre, se soltó de Jimena y corrió a sus brazos. El abrazo de Roberto a Valentina fue un momento de pura emoción, un lazo irrompible que se reafirmaba en medio de la tormenta. «No te preocupes más, mi princesa. Papá no permitirá que nadie te haga daño. Nunca más», susurró Roberto, su voz ahogada por la emoción, mientras la pequeña se aferraba a él como un ancla en el naufragio. Fernanda observaba la escena, sus ojos cargados de impotencia y un odio venenoso hacia Jimena, la mujer que había desvelado su verdad. Roberto miró a Jimena, una mirada de gratitud inmensa, pero también de una pregunta tácita. ¿Por qué no había dicho nada antes? Jimena comprendió y asintió levemente, transmitiendo en ese gesto la complejidad de la situación, las amenazas y el miedo que la habían silenciado. «Gracias, Jimena. De verdad, gracias por ser tan valiente», le dijo Roberto, sus palabras cargadas de un peso que iba más allá de un simple agradecimiento. Era el reconocimiento de una deuda, una promesa implícita de que su coraje no sería en vano. La mansión, que siempre había sido un símbolo de poder y estatus, ahora se sentía como una prisión, y su corazón dolía al pensar en el sufrimiento silencioso de su hija entre sus muros. «Ahora, Fernanda, sal de mi cocina, y no te atrevas a tocar a mi hija, o a Jimena, ni una sola. Palabra más», ordenó Roberto, su voz baja, pero con una autoridad que no permitía objeciones. Su mirada era de hielo, y Fernanda, por primera vez, sintió el verdadero temor en los ojos de su marido. Su plan de manipulación se había desmoronado por completo, su autoridad sobre la mansión y sobre Roberto se desvanecía en el aire. La escena se había transformado de un simple altercado a una revelación devastadora. La verdad, aunque dolorosa y cruda, había irrumpido en la vida de Roberto, destrozando la fachada de su familia perfecta y dejándolo ante un abismo de decisiones. Fernanda, con la furia contenida, pero sin más recursos para la manipulación, se retiró de la cocina, su figura elegante y distante, desfilando hacia el salón principal. Su mente ya maquinaba venganza, pensando en cómo recuperar el control y destruir a Jimena. Roberto, con Valentina aún aferrada a él, se volvió hacia Jimena, su rostro marcado por la gravedad. «Jimena, te pido que te quedes. Necesito saber todo, cada detalle. No te preocupes por Fernanda, ella no te tocará», aseguró, su voz llena de una convicción renovada. La joven limpiadora, cansada pero con el alma en paz por haber protegido a Valentina, asintió, dispuesta a contar cada instante de la crueldad que había presenciado. El magnate, acostumbrado a lidiar con complejos contratos y negociaciones multimillonarias, se encontraba ahora ante el desafío más grande de su vida.
desentrañar la verdad oculta en su propio hogar y proteger a su hija. La revelación de Jimena había sido solo la punta del iceberg, una pequeña grieta en un muro de engaños que amenazaba con derrumbarlo todo. ¿Qué más horrores habrían ocurrido bajo su nariz mientras él vivía ajeno en su burbuja de poder y dinero? Lo que Roberto descubriría al amanecer siguiente, al comenzar su investigación, desvelaría una red de crueldad y manipulación mucho más profunda de lo que jamás habría podido imaginar, y cambiaría el rumbo de la mansión silenciosa para siempre. Roberto escuchó a Jimena, su rostro una máscara de dolor y rabia contenida. Jimena, necesito que me cuentes todo, desde el principio, cada detalle, cada vez que Fernanda la humilló, cada vez que le negó la comida. No te guardes nada, le pidió, su voz apenas un murmullo, pero cargada de una determinación férrea. La cocina, aún impregnada del tenso silencio de los minutos previos, ahora se llenaba con la voz pausada de Jimena, que con cada palabra desvelaba un nuevo estrato de la crueldad que había estado operando bajo el techo de esa mansión, una verdad que él, por su ceguera y su trabajo, jamás había querido ver, sumido en la opulencia y el brillo falso de su vida. Jimena asintió, su mirada fija en la de Roberto, y la verdad comenzó a fluir, desgarradora y cruda, como el agua de un torrente al desbordarse, arrastrando consigo la última brizna de la vida perfecta que Roberto creía haber construido. «Señor, no fue solo hoy», comenzó Jimena con un nudo en la garganta. «Desde que Valentina llegó aquí, su vida se volvió un infierno. La señora Fernanda, ella la ve como una carga, como algo que arruina su imagen. La niña pasaba horas encerrada en su habitación, llorando en silencio. Muchas veces intenté darle un poco de fruta o alguna galleta cuando nadie veía, pero la señora siempre estaba atenta, como una sombra», relató. Sus ojos marrones se llenaban de la angustia revivida de aquellos momentos. El lujo de la cocina, con sus superficies brillantes y sus electrodomésticos de diseño, parecía burlarse de la miseria que se había cocinado en su seno, una verdad amarga que ahora, por fin, veía la luz. Roberto sintió una punzada de culpa tan aguda que le robó el aliento. ¿Cómo pudo haber estado tan ausente, tan absorbido por sus negocios para no notar el sufrimiento de su propia hija? ¿La encerraba? ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué no me alertó antes, Jimena?, preguntó, su voz ronca por la emoción. No había reproche en sus palabras, solo una desesperada necesidad de entender la magnitud del daño. Jimena le explicó las amenazas constantes de despido, la vigilancia implacable de Fernanda y el miedo paralizante que infundía en todo el personal. Un miedo que había sido un cómplice silencioso en la tortura de Valentina. Ella me amenazaba con dejarme en la calle, señor. Decía que nadie me creería, que yo era solo una empleada. Pero no pude ver más a la niña sufrir, confesó Jimena, su voz firme, a pesar del temblor interno que la invadía. Jimena siguió narrando, describiendo la soledad de Valentina, sus intentos fallidos por interactuar con su madrastra, la forma en que Fernanda la ignoraba, la hacía sentir invisible. Una vez, Valentina le hizo un dibujo a la señora, un garabato inocente con corazones, intentando darle un regalo. La señora lo rompió delante de ella, sin una pizca de compasión. Le dijo que era un desastre, que no servía para nada. La niña lloró en silencio toda la noche, detalló Jimena, con la voz quebrada. Las paredes de la mansión, testigos mudos de tanto dolor, parecían encogerse ante el peso de las palabras, y Roberto pudo sentir la angustia de su pequeña, un sufrimiento que ahora le quemaba el alma, dejándolo desolado en medio de su propia opulencia. Roberto se llevó las manos a la cabeza, incapaz de procesar tanta crueldad. «No puedo creerlo. ¿Cómo pude ser tan ciego? Mi hija, mi pequeña Valentina».
Sufriendo así, murmuró, sintiendo un nudo en el estómago. La imagen de Fernanda, la mujer que había creído amar y que ahora revelaba su verdadera cara, se desdibujaba en su mente, reemplazada por la figura de una torturadora. La rabia comenzó a reemplazar la incredulidad, una rabia fría y gélida que se dirigía no solo hacia Fernanda, sino también hacia su propia negligencia. Sabía que debía actuar y debía hacerlo con la misma precisión y contundencia con la que manejaba sus negocios, porque el futuro de Valentina y su propia conciencia dependían de ello. Al día siguiente, Roberto comenzó su investigación. Quiso hablar con otros empleados, pero el miedo de Fernanda los había silenciado a todos. Les notaba la mirada baja, el nerviosismo en sus gestos cuando les preguntaba sobre Valentina. ¿Hay algo que deba saber sobre Valentina? ¿Cómo ha estado la niña?, preguntaba con una voz suave, intentando inspirar confianza. Pero sus respuestas eran evasivas, llenas de generalidades, de frases hechas que no decían nada. La niña está bien, señor. Siempre. Jugando, decía una cocinera mientras evitaba su mirada. La señora Fernanda la cuida mucho, es una madre atenta, murmuraba un mayordomo, con la voz apenas audible, la verdad atrapada en sus labios. La empleada del servicio, una mujer mayor de rostro surcado por el cansancio, lo miró con tristeza y desvió la vista. Señor, lo siento, no puedo decir nada. Es mi trabajo, mi única fuente de ingresos, le confesó con voz temblorosa, los ojos llenos de un miedo silencioso que decía más que 1000 palabras. Roberto sintió un escalofrío. El terror que Fernanda había infundido en el personal era palpable, una niebla densa que envolvía la mansión, silenciando cualquier voz de disidencia. Comprendió que la verdad estaba ahí, escondida a plena vista, pero que nadie se atrevería a pronunciarla por temor a las represalias de una mujer sin escrúpulos, cuyo poder se había extendido por cada rincón de su hogar, tejiendo una red de silencios. El jardinero, un hombre corpulento y de pocas palabras, fue el único que se atrevió a darle una pista. Mientras regaba las orquídeas que adornaban el invernadero de la mansión, susurró, casi inaudiblemente mientras Roberto pasaba a su lado. Las flores necesitan sol para crecer, señor. Y el silencio, a veces, ahoga hasta a la más hermosa. Su mirada se encontró con la de Roberto por un instante, y en sus ojos el magnate vio una mezcla de tristeza y una súplica desesperada por la pequeña Valentina. La mansión, con su opulencia y sus jardines impecables, se sentía ahora como una jaula dorada, un escenario de un drama que se desarrollaba en las sombras, lejos de la vista de un mundo que solo veía el lujo, ignorando el sufrimiento. Roberto sintió que su corazón se encogía. Era evidente que todos sabían algo, pero el miedo los atenazaba. ¿Cómo podía hacer que la verdad saliera a la luz si su propia gente vivía bajo el terror de Fernanda? Era un obstáculo que nunca había enfrentado en el mundo de los negocios, donde el dinero y el poder lo resolvían todo. Aquí, en su propio hogar, se sentía impotente ante la tiranía silenciosa de su esposa. Una pregunta rondó su mente. ¿Cómo podía deshacer el daño hecho a Valentina? ¿Cómo podía compensar el tiempo perdido, el amor negado, la infancia robada en su propia casa? La respuesta, sabía, era una batalla que apenas comenzaba, pero que estaba dispuesto a librar hasta el final. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Roberto buscó a Valentina. La encontró en su habitación, jugueteando con unos bloques de madera. Se sentó a su lado, intentando un acercamiento suave. Valentina, mi amor, ¿quieres hablar con papá? ¿Hay algo que quieras contarme?, le preguntó, su voz llena de ternura.
La niña lo miró con sus grandes ojos tristes, pero luego desvió la mirada y se encogió, aferrándose a un osito de peluche como si temiera que las paredes tuvieran oídos, o que su madrastra apareciera de repente para castigarla por hablar. El miedo en sus ojos era un grito mudo que perforaba el alma de Roberto, una herida abierta que le recordaba la magnitud de su propia ceguera, de su negligencia y de cómo el lujo y el poder podían enceguecer a las personas. La reacción de Valentina fue un golpe directo al corazón de Roberto. La niña, normalmente tan alegre y comunicativa a su manera, ahora se mostraba retraída y asustada. Su silencio era la prueba más contundente de la tortura que había sufrido. Roberto la abrazó con fuerza, jurándose a sí mismo que no permitiría que nadie más le hiciera daño. «No te preocupes, mi amor, papá te protegerá siempre, ya nadie te hará daño», le susurró besando su pequeña cabeza. Mientras tanto, Fernanda, desde las sombras de la mansión, comenzó a mover sus hilos. Sabía que Jimena era la clave, el eslabón débil que podía romper. Fernanda, con su sonrisa gélida y su mirada calculadora, empezó a esparcir rumores insidiosos entre el personal de servicio. «¿Han notado lo extraña que está Jimena últimamente?», murmuraba a la cocinera o a los otros limpiadores. «Se cree la dueña de la casa, parece que está tramando algo, tengan cuidado, no confíen en ella», insinuaba con su voz de seda, sembrando la desconfianza y la discordia. Su objetivo era aislar a Jimena, hacer que el personal la viera como una amenaza, como alguien en quien no se podía confiar, y de paso destruir cualquier posibilidad de que otros testigos se atrevieran a hablar con Roberto, afianzando el manto de silencio que cubría la verdad en la opulenta mansión. El ama de llaves, una mujer que le temía más a Fernanda que a la propia sombra, fue la primera en caer en sus redes. Siguiendo las instrucciones de la señora, le ordenó a Jimena una carga de trabajo imposible, humillándola constantemente. «Jimena, el salón principal no está lo suficientemente brillante. Limpia el mármol de rodillas con este cepillo de dientes», le exigió, su voz llena de un desprecio que imitaba a la perfección el de Fernanda. Jimena, con la dignidad intacta, se arrodilló, su corazón lleno de frustración, pero su mente enfocada en Valentina. Sabía que todo era un intento de forzar su renuncia, de sacarla de la mansión, de silenciarla por completo. Fernanda apareció en el pasillo, su figura elegante observando la escena con una sonrisa satisfecha. Se acercó a Jimena, su voz apenas un susurro venenoso. «Te lo advertí, Jimena, esta es mi casa, y aquí las cosas se hacen a mi manera. Si sigues metiendo las narices donde no te importa, te juro que te arrepentirás. Haré que te despidan de por vida, que nadie te contrate, que pases hambre, ¿entiendes?», amenazó, su aliento frío rozando la mejilla de Jimena. Las palabras de Fernanda, llenas de crueldad y maldad, eran un ataque directo a la moral de Jimena, un intento de quebrar su espíritu, de hacerla desistir en su lucha por la verdad, por la pequeña Valentina. Pero Jimena, aunque sintió un escalofrío recorrer su espalda, no se doblegó. Levantó la vista. Sus ojos marrones se encontraron con la mirada de odio de Fernanda. «No me asusta, señora, mi conciencia está tranquila y la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano», respondió con voz firme, sin una pizca de temor en sus palabras. Un desafío silencioso que dejó a Fernanda helada por un instante, sorprendida por la valentía de la humilde limpiadora. Jimena continuó limpiando, sus movimientos precisos, su dignidad inquebrantable. Sabía que la batalla sería dura, pero la imagen de Valentina, de sus ojos tristes y su cuerpo menudo, era un motor más poderoso que cualquier amenaza de la cruel madrastra. Roberto, sintiendo que necesitaba pruebas irrefutables, decidió contactar a una psicóloga infantil de renombre, la doctora Elena Robles, para que evaluara a Valentina.
La doctora, una mujer empática y observadora, pasó varios días en la mansión interactuando con la niña, siempre bajo la supervisión de Roberto, quien había logrado alejar a Fernanda con una excusa de negocios. La presencia de la psicóloga era discreta, pero sus ojos no perdían detalle de la interacción de Valentina con el mundo que la rodeaba, ni de su lenguaje corporal, que revelaba un profundo estado de angustia y miedo, una sombra que se cernía sobre la pequeña, incluso en la opulencia de su hogar, un hogar que se había convertido en su prisión silenciosa. La doctora Robles, tras varias sesiones de juego y observación, le entregó su informe a Roberto. Sus palabras fueron como un puñal en el corazón del magnate. Señor de la Vega, la niña, Valentina presenta claros signos de negligencia emocional y maltrato. Su comportamiento, su retraimiento, el miedo que muestra ante ciertas figuras, son indicadores inequívocos. Ella no se siente segura en este hogar y hay patrones de desnutrición leve, afirmó la psicóloga, su voz grave y compasiva. El testimonio de la experta era la confirmación irrefutable que Roberto necesitaba, una verdad tan dolorosa como innegable que lo dejaba sin aliento, sumido en una profunda vergüenza y una ira contenida hacia Fernanda, hacia sí mismo, por haber permitido tanto daño. Roberto sintió un dolor indescriptible. No eran solo palabras, era la voz de su hija, clamando ayuda a través de la experta. ¿Desnutrición? ¿En mi casa? Con todos los recursos que tiene, exclamó, el rostro contorsionado por la impotencia. La imagen de Fernanda, sonriente y elegante en las galas, contrastaba brutalmente con la imagen de su hija hambrienta y asustada. La revelación de la doctora Robles le dio la fuerza necesaria para seguir buscando más pruebas, para no dejar ninguna piedra sin remover. La mansión, que antes era un símbolo de su éxito, ahora le parecía un monumento a su propia ceguera, un lugar donde la luz del lujo solo servía para proyectar sombras de dolor y de traición. Impulsado por la necesidad de entender la verdad desde la perspectiva de Valentina, Roberto se coló en la habitación de su hija, buscando cualquier indicio, cualquier señal de lo que la pequeña había vivido. Movió sus juguetes, revisó sus libros y finalmente, bajo la cama, escondida en una pequeña caja de madera, encontró un tesoro desgarrador, un cuaderno de dibujos que Valentina había llenado en secreto. Con manos temblorosas, Roberto abrió el diario, y lo que vio allí le rompió el alma en 1000 pedazos, revelándole una verdad tan cruda y dolorosa que lo dejó sin aliento, sumergido en un abismo de remordimiento y una rabia fría que se alzaba, inquebrantable, contra la figura de Fernanda, la mujer que había sido su esposa. En las páginas del cuaderno, Valentina había plasmado su mundo interior. Había dibujos de sí misma, sola en una esquina, con grandes lágrimas cayendo de sus ojos. Otro la mostraba con el estómago vacío y una figura grande y sombría que le negaba un plato de comida. Había garabatos de barrotes en sus ventanas, de una jaula y de ella misma minúscula, encogiéndose de miedo ante una silueta alta y amenazante que no tenía rostro, pero que Roberto reconocía con una dolorosa certeza. El cuaderno era un testimonio gráfico, un documento silencioso del horror que había vivido su hija, una verdad oculta que ahora salía a la luz de la forma más devastadora, sin palabras, solo con la inocencia de un trazo infantil. Roberto se desplomó en el suelo, el cuaderno de Valentina apretado contra su pecho. Las lágrimas, que había contenido durante tanto tiempo, finalmente brotaron sin control, quemándole las mejillas. Cada dibujo era un puñal, cada trazo un grito de ayuda de su pequeña. La ira se mezcló con la tristeza, una furia gélida que se apoderó de él por completo. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea!, rugió en voz baja, golpeando el suelo con el puño. Había estado tan ciego,
tan preocupado por su fortuna y su estatus, que no había visto el infierno en el que vivía su hija, bajo el mismo techo, en la misma mansión que para él era sinónimo de éxito, ahora transformada en un símbolo de su fracaso y su vergüenza. La evidencia era innegable. El informe de la psicóloga, el testimonio de Jimena, los dibujos de Valentina. Todo apuntaba a una sola culpable, Fernanda. La imagen de la esposa perfecta se había desvanecido por completo, revelando a un monstruo. Roberto se levantó, su rostro demacrado, pero sus ojos brillando con una determinación férrea. No habría vuelta atrás. Expondría a Fernanda, la despojaría de todo y se aseguraría de que pagara por cada lágrima, por cada día de sufrimiento de Valentina. La mansión, testigo silencioso, sería ahora el escenario de la caída de su falsa dueña y de la redención de un padre que había tardado demasiado en ver la verdad. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Roberto enfrentó a Fernanda en el estudio, con el informe de la psicóloga y el cuaderno de Valentina en sus manos, aunque sin mostrárselos directamente. Fernanda, sé lo que has estado haciendo, sé cómo has tratado a Valentina. No lo niegues, tengo pruebas, le espetó, su voz gélida, sin una pizca de la calidez que alguna vez había sentido por ella. El silencio en el estudio era tenso, solo roto por el tic-tac de un reloj de pie, mientras Fernanda, inicialmente sorprendida, recuperaba su compostura, su rostro asumiendo una expresión de indignación, una máscara perfecta que había practicado por años para engañar, para manipular a su marido y controlar la narrativa aún ante la innegable verdad. Fernanda soltó una carcajada forzada, una risa hueca que no llegó a sus ojos. ¡Pruebas! ¿De qué hablas, Roberto? ¡Estás loco! Esa limpiadora te ha llenado la cabeza de mentiras. Quiere mi puesto, quiere mi dinero. Siempre has sido una envidiosa. ¿Acaso crees las calumnias de una simple empleada sobre tu propia esposa? Es absurdo, exclamó, su voz elevándose en un crescendo de falsa indignación, intentando desviar la atención, sembrar la duda en la mente de Roberto, tal como siempre lo había hecho. Su ambición y su desesperación brillaban en sus ojos, mientras intentaba aferrarse a la última brizna de control, a la fachada de una vida perfecta que ahora se desmoronaba. No es la limpiadora, Fernanda, es Valentina, su miedo, su tristeza. ¿Crees que soy un imbécil, que no veo lo que le has hecho a mi hija? Roberto replicó, su voz un trueno, rompiendo la calma aparente del estudio. Se acercó a ella, sus ojos fijos en los suyos, buscando un atisbo de arrepentimiento que no encontró. Fernanda, por primera vez, sintió un verdadero miedo, una punzada de terror al darse cuenta de que Roberto no era el mismo hombre ciego y manipulable de antes. Su fachada se resquebrajaba, revelando a la mujer cruel y calculadora que se escondía detrás de la impecable elegancia, la misma mujer que ahora temblaba ante la verdad desvelada. La discusión se prolongó, una batalla verbal donde Fernanda negaba todo, acusaba a Jimena de robo, de conspiración, de brujería, de lo que fuera para desviar la atención, pero Roberto no cedía. La evidencia, aunque aún no completamente revelada a ella, era demasiado abrumadora en su propia mente. Fernanda, desesperada por mantener su estatus y su fortuna, sabía que necesitaba un plan más contundente para desacreditar a Jimena y recuperar el control sobre Roberto y la mansión. Su ambición era más fuerte que cualquier atisbo de moral, y su siguiente movimiento sería el más cruel y público, un intento de destruir a Jimena por completo, de humillarla ante el mundo. Fernanda, sin perder un segundo, contactó a una periodista amiga, Laura Salazar, una mujer sin escrúpulos que trabajaba para una revista del corazón conocida por sus escándalos. Laura, necesito un favor. Hay una empleada en casa que está causando problemas, robando.
Es una desgraciada envidiosa que quiere arruinar mi matrimonio y mi reputación. Necesito que se publique una nota sobre ella, algo que la desacredite por completo, le exigió Fernanda, su voz teñida de urgencia y malicia. La periodista, a cambio de una suma considerable y exclusivas futuras, accedió sin dudarlo, dispuesta a destruir la reputación de Jimena con tal de obtener una buena historia para su revista, sin importarle la verdad ni la justicia. Días después, la noticia apareció en la portada de la revista. La humilde limpiadora de los de la Vega, ángel o ladrona. Acusaciones de robo de joyas sacuden a la élite de Polanco. El artículo, lleno de insinuaciones y mentiras, pintaba a Jimena como una manipuladora, una mujer sin escrúpulos que intentaba aprovecharse de la fortuna de los de la Vega. Mencionaba su supuesta mala reputación y la tildaba de interesada. El nombre de Jimena estaba manchado, su dignidad pisoteada por la maquinaria de la prensa amarillista que Fernanda había puesto en marcha con el único fin de destruirla, de silenciar a la única voz que se había atrevido a levantar la mano por Valentina. Jimena, al ver la revista, sintió un golpe en el estómago. Las mentiras impresas la lastimaban más que cualquier amenaza directa. Sus compañeros de trabajo la miraban con recelo, algunos con pena, otros con una clara distancia. Se sentía sola, vulnerable ante el poder mediático de Fernanda. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no por el miedo, sino por la injusticia de ver su nombre arrastrado por el lodo. Su reputación, lo único que tenía, destruida sin piedad. La opulencia de la mansión, que antes le parecía lejana, ahora la oprimía, la asfixiaba, recordándole la abismal diferencia entre su mundo y el de Fernanda, un mundo donde la verdad era maleable y el dinero compraba el silencio. Roberto, al ver la revista, sintió una furia incontrolable. Fernanda había cruzado una línea inaceptable. Esto es una bajeza, una cobardía. «No permitiré que esto quede así, Jimena», exclamó Roberto, arrugando la revista con rabia. Buscó a Jimena, que estaba limpiando el salón principal con los ojos enrojecidos. «No le creas a una sola palabra, Jimena. Sé que es mentira, y vamos a demostrarlo. No estás sola. Te protegeré, te defenderé. Esta mujer no te hará más daño», le aseguró Roberto, su voz llena de convicción. Un bálsamo para el alma herida de Jimena, que lo miró con una mezcla de gratitud y esperanza, encontrando en él un aliado inesperado, un protector en medio de la tormenta que ahora los azotaba a ambos. La siguiente jugada de Fernanda fue en el gran escenario público. La gala anual de beneficencia de la Fundación de la Vega, el evento social más importante del año en Polanco, era el lugar perfecto para su siguiente humillación. Fernanda había planeado una entrega de premios para mejorar su imagen y había invitado a toda la alta sociedad de México. Jimena, a pesar de las advertencias de Fernanda, decidió asistir, acompañada por Roberto, quien había insistido en su presencia como muestra de apoyo. El salón de baile, deslumbrante con sus candelabros de cristal y su decoración suntuosa, era un microcosmos de poder y riqueza, el escenario ideal para el drama que se avecinaba, un lugar donde la apariencia lo era todo y la verdad, a menudo, era sacrificada en el altar del estatus. Fernanda, radiante en un vestido de alta costura, desfiló por el salón, recibiendo elogios y sonrisas. Se acercó a Jimena, su sonrisa de dientes apretados. «Veo que eres más descarada de lo que pensaba, Jimena. ¿De verdad creíste que podrías opacarme en mi propia gala? Estás fuera de lugar, te lo aseguro», le susurró, su voz dulce como la miel, pero con un filo de acero. Jimena mantuvo la compostura, su simple vestido contrastando con el lujo que la rodeaba, pero su dignidad intacta. Sabía que estaba en el ojo del huracán, pero su compromiso con Valentina y su confianza en Roberto eran su escudo,
su fuerza para resistir los ataques, los susurros, las miradas de desaprobación de la alta sociedad. Mientras los invitados brindaban y la música clásica llenaba el ambiente, Fernanda tomó el micrófono para dar un discurso y en medio de sus palabras lanzó su ataque público. Quiero aprovechar esta oportunidad para hablar de la importancia de la honestidad y la confianza en el hogar. Lamentablemente no siempre encontramos esa lealtad. Hemos descubierto que, incluso entre aquellos a quienes damos empleo y confianza, hay quienes intentan aprovecharse. Y es mi deber, como anfitriona, como esposa de Roberto de la Vega, denunciar estas actitudes, dijo. Su mirada se posó directamente en Jimena. Un escalofrío recorrió la espalda de la humilde mujer. Al sentir la mirada acusadora de cientos de ojos, el peso de una falsa acusación que pendía sobre ella. El silencio se hizo en el salón y Fernanda continuó, su voz goteando veneno. Recientemente hemos notado la desaparición de algunas joyas familiares de gran valor, y aunque no quiero acusar directamente, la evidencia apunta a una persona que ha estado causando problemas. Una persona con una reputación dudosa que ha sido recientemente expuesta en los medios de comunicación, afirmó, lanzando una mirada fulminante a Jimena, quien se sintió como si un rayo la hubiera atravesado. Los murmullos se extendieron como la pólvora. Las miradas de los invitados se clavaron en Jimena, una mezcla de curiosidad y desprecio. La humillación era pública, brutal, y el objetivo de Fernanda era destrozar su reputación, su vida, para siempre. Jimena sintió cómo la sangre se le subía a la cabeza, pero se negó a ceder. Sus ojos, aunque heridos, mantuvieron la compostura. Se irguió, su postura firme, su dignidad inquebrantable. Las acusaciones de Fernanda eran un golpe bajo, un intento de aniquilarla públicamente, pero Jimena había enfrentado adversidades mucho peores en su vida. No le daría el gusto de verla derrumbarse. El lujo que la rodeaba, los diamantes, las sedas, los trajes caros, contrastaban brutalmente con la simpleza de su vestimenta, pero en ese momento, Jimena era la más rica de todos, con la riqueza de su conciencia limpia y la verdad de su lado, una verdad que la sostenía frente a la tormenta de mentiras. Roberto, que había estado observando con el puño apretado, no podía permitir que Fernanda siguiera humillando a Jimena. Caminó decididamente hacia el estrado, interrumpiendo a su esposa. Fernanda, creo que es momento de hablar de los verdaderos valores de nuestra fundación, de la compasión y la justicia, y no de asuntos personales que deben tratarse en privado, dijo, su voz tranquila, pero con una autoridad que no dejaba lugar a dudas. La multitud se quedó en silencio, sorprendida por la intervención de Roberto. Fernanda lo miró con furia, su sonrisa tensa. La tensión en el ambiente era palpable, una premonición de la tormenta que se avecinaba, de la verdad que, aunque silenciada, estaba a punto de irrumpir con fuerza. La intervención de Roberto, aunque sutil, fue un claro desafío a Fernanda, un mensaje a los invitados de que no estaba de acuerdo con las insinuaciones de su esposa. Los murmullos se intensificaron. La gente no sabía qué pensar. Algunos miraban a Jimena con lástima, otros con la duda de si la acusación era cierta. Fernanda, por su parte, se vio obligada a ceder el micrófono, su rostro contorsionado por la rabia, pero manteniendo la compostura. El aire estaba cargado de electricidad. La gala, que debía ser un evento de celebración, se había convertido en un campo de batalla silencioso, donde las apariencias luchaban contra las verdades a medias, y donde la figura de Jimena, la humilde limpiadora, se alzaba como un símbolo de resistencia. La noche de la gala transcurrió en un ambiente enrarecido, con miradas furtivas y susurros. Fernanda intentó retomar el control, pero la semilla de la duda ya estaba plantada.
Roberto, mientras tanto, se mantuvo al lado de Jimena, ofreciéndole apoyo silencioso, su presencia una declaración de su confianza en ella. El magnate estaba furioso, no solo por la humillación pública a Jimena, sino porque la audacia de Fernanda no tenía límites. Era hora de que la verdad saliera a la luz, de una vez por todas, y de que Fernanda pagara por cada una de sus crueldades. El evento, que debía ser un triunfo, para Fernanda se convirtió en el preludio de su caída, una cuenta regresiva para la revelación innegable. Al día siguiente, Roberto se reunió con sus abogados, los mejores de la ciudad. Quiero iniciar el proceso de divorcio y quiero la custodia completa de mi hija. Además, quiero asegurarme de que mi exesposa no reciba ni un centavo de mi fortuna, les dijo, su voz firme, su decisión inquebrantable. Presentó el informe de la psicóloga, el cuaderno de dibujos de Valentina y el testimonio de Mildred Jimena. Los abogados, sorprendidos por la gravedad de la situación, le aseguraron que tenían un caso sólido, pero que Fernanda, con su influencia y sus conexiones, no se rendiría fácilmente. La batalla legal sería feroz, pero Roberto estaba dispuesto a luchar con todo lo que tenía por Valentina, por Jimena, por la verdad. Jimena y Roberto, a pesar de la tormenta, sentían que un lazo de confianza y respeto mutuo crecía entre ellos. Compartían el dolor por Valentina y la determinación de hacer justicia. Pasaban horas hablando, planeando la estrategia, y en cada conversación Roberto descubría la nobleza del corazón de Jimena, su inteligencia, su resiliencia. La humilde limpiadora se había convertido en su mayor aliada, la brújula moral en medio de su opulento y corrupto mundo. La mansión, testigo de tantos sufrimientos, ahora era el escenario de una alianza inesperada, un lugar donde la luz de la verdad comenzaba a brillar con una fuerza inquebrantable, lista para disipar las sombras que Fernanda había proyectado por tanto tiempo. Fernanda, ajena a la marea que se levantaba en su contra, se preparaba para la próxima gala de la Fundación de la Vega, el evento que ella creía que la catapultaría a la cima de la filantropía y consolidaría su imagen ante la sociedad. Había preparado un discurso impecable, un video promocional con Valentina que la mostraba como una madre abnegada, y tenía la intención de anunciar una gran donación en nombre de la fundación, con el único objetivo de mejorar su imagen y silenciar los rumores que comenzaban a circular sobre ella y su matrimonio. Creía que con este golpe de efecto nadie se atrevería a cuestionar su impecable reputación, su poder, ni la validez de sus acusaciones contra Jimena, la humilde mujer que ahora se alzaba con la verdad de su lado en una batalla que nadie esperaba. Pero Roberto, junto a Jimena, había estado trabajando en un plan, un contraataque que desvelaría la verdad de forma innegable, pública y devastadora. La gala no sería el triunfo de Fernanda, sino el escenario de su caída. Los ojos de la sociedad estarían puestos en la Fundación de la Vega y en el drama que se desarrollaría en vivo, revelando la oscuridad oculta tras el brillo de los cristales y la opulencia de la mansión. Lo que sucedería al caer la noche cambiaría la vida de todos para siempre, y el eco de la verdad resonaría más allá de los muros de la mansión silenciosa, exponiendo la crueldad y la redención, el fin de una mentira, el inicio de una nueva era de justicia. La gran noche de la gala anual de beneficencia de la Fundación de la Vega había llegado. El Salón Diamante del Hotel San Regis, en el corazón de la Ciudad de México, resplandecía con una opulencia desmedida. Cientos de invitados, lo más selecto de la sociedad, desfilaban con sus mejores galas, entre candelabros de cristal que derramaban cascadas de luz sobre los manteles de seda y las orquídeas exóticas. Fernanda, con un vestido de alta costura que la hacía parecer una diosa,
Se movía entre la multitud, recibiendo elogios, sonrisas y apretones de manos. Su sonrisa, más luminosa que las joyas que la adornaban, ocultaba la oscuridad de su alma. Para ella, esta noche era la culminación de su ascenso social, su consagración como la dama de la filantropía, un trampolín para silenciar cualquier rumor y afianzar su imagen, dejando en el olvido la humilde figura de Jimena, la única capaz de ver la verdad de su crueldad. Roberto, por su parte, observaba la escena desde la distancia, el rostro una máscara de calma, pero por dentro una tormenta se gestaba en su pecho. Veía a Fernanda brillar, bañada en los aplausos y la admiración ajena, y sentía un asco profundo. A su lado, Jimena, con un sencillo vestido que contrastaba con el lujo desbordante, intentaba pasar desapercibida, pero su corazón latía con fuerza. Sabía que esta noche era decisiva, el momento en que la verdad, como un torrente incontrolable, se abriría paso entre la mentira y la ostentación. La tensión en el ambiente era casi palpable, una promesa silenciosa de que la perfección de la fachada de Fernanda estaba a punto de desmoronarse, arrastrándola consigo en su caída. Queridos amigos, miembros distinguidos de la sociedad, es un honor para mí darles la bienvenida a esta noche tan especial. Comenzó Fernanda su discurso, su voz melódica y perfecta, ensayada para cautivar. El silencio se hizo en el inmenso salón, y todos los ojos se posaron en ella, hipnotizados por su elegancia. En la Fundación de la Vega creemos en el poder de la compasión, en la ayuda a los más vulnerables, en tender una mano a quienes más lo necesitan. Esta noche celebramos la esperanza, el amor, la bondad, continuaba, mientras su mirada se desviaba sutilmente hacia Jimena, un atisbo de malicia apenas perceptible en sus ojos, una burla silenciosa para la mujer que sabía su secreto, una promesa de que la humillaría de nuevo, públicamente. Un pequeño grupo de señoras de la alta sociedad, amigas de Fernanda, se acercó a Jimena con sonrisas condescendientes y ojos críticos. ¿Pero qué hace usted aquí, Jimena? ¿No será que se ha confundido de evento? Este es un lugar para personas de cierto nivel, no para el servicio, susurró una de ellas, con una risita ahogada, mientras otra le ofrecía una copa de champán vacía como si fuera una ofensa. La humillación era sutil, casi imperceptible para el resto, pero Jimena la sintió como una daga. Levantó la barbilla, su dignidad inquebrantable, y les devolvió una mirada de acero, sin decir una palabra, sabiendo que las palabras no eran su arma, sino la verdad que llevaba consigo. Mi lugar está aquí, como mi conciencia, y no necesito un apellido o una fortuna para tener dignidad, pensó Jimena, mientras sentía el peso de las miradas de desprecio. Fernanda, desde el estrado, lanzó una mirada triunfal a Jimena, disfrutando de su sufrimiento, de la marginación que intentaba imponerle. El corazón de Jimena se encogió, pero la imagen de Valentina, de su pequeña sonrisa y sus ojos tristes, le dio la fuerza necesaria para mantenerse erguida, para no ceder ante la presión de la alta sociedad. Ella no era una de ellos, no pertenecía a su mundo de apariencias, pero sí era la voz de la verdad, la defensora de la inocencia, y eso era un tesoro mucho más grande que cualquier joya. La entrega de premios continuaba, y Fernanda, con su sonrisa perfecta, recibía ovaciones. El plan parecía ir a la perfección. La dama de la filantropía estaba en su apogeo. Mientras tanto, en un rincón discreto, Jimena tomó la mano de Valentina, que vestía un hermoso vestido azul, elegido con esmero por Roberto para la ocasión. La niña, con sus ojos grandes y expresivos, miró a Jimena, y en su mirada había una mezcla de inocencia y una chispa de valentía.
—¿Lista, mi amor? —susurró Jimena, con el corazón latiendo desbocado. Valentina asintió, aferrándose al cuaderno de dibujos que llevaba consigo, un tesoro de verdad que estaba a punto de desvelar la oscuridad de la mansión. El momento había llegado. Aprovechando un cambio en la música y una distracción general, Jimena, con Valentina de la mano, se abrió paso discretamente hacia el escenario, guiando a la pequeña con una determinación silenciosa. La seguridad de la gala, distraída por la multitud, apenas las notó. Roberto, al verlas, sintió un vuelco en el corazón. Este era el instante decisivo, el punto de no retorno. Fernanda, absorta en su triunfo, no las vio hasta que estuvieron a pocos metros del estrado. La figura diminuta de Valentina con su vestido azul y la mirada firme de Jimena, dispuesta a desvelar la verdad que la madrastra había intentado enterrar bajo un manto de lujo y mentiras. Una verdad que la justicia no había podido desvelar. «¡Mamá Fernanda! ¡Mira mi dibujo!», exclamó Valentina con su voz infantil, que a pesar de su dulzura resonó en el salón, captando la atención de algunos invitados. Fernanda, al oír la voz de la niña y verla en el escenario, se congeló, su sonrisa se desdibujó en una mueca de horror. La pequeña, con la ayuda de Jimena, que se mantuvo en un segundo plano, desplegó el cuaderno de dibujos que llevaba en sus manos. En las primeras páginas, los trazos infantiles revelaban el dolor. Una niña sola, llorando, un plato vacío, una figura sombría que le negaba la comida. El silencio se apoderó del salón, los murmullos cesaron y las miradas de los invitados se llenaron de confusión. Una premonición de la verdad que estaba a punto de revelarse. ¿Qué significa esto? ¿Qué estás haciendo aquí, Valentina?, preguntó Fernanda, su voz teñida de pánico y furia, mientras intentaba arrebatarle el cuaderno a la niña. Pero Valentina se aferró a él y con su dedo pequeño señaló uno de los dibujos, un trazo infantil pero contundente. Ella misma, encerrada en una habitación, con barrotes en la ventana, una lágrima cayendo por su mejilla. «Mamá Fernanda no me daba comida y me encerraba», murmuró Valentina, su voz apenas audible, pero cada palabra fue un martillazo sobre el brillante barniz de la mentira de Fernanda. La respiración del público se contuvo. Un escalofrío recorrió el salón al comprender la crudeza de lo que la inocente niña estaba revelando. Una verdad que había permanecido oculta en la opulenta mansión. El público, confundido y escandalizado, no sabía cómo reaccionar. Las amigas de Fernanda se miraban entre sí, pálidas, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Fernanda, con el rostro contorsionado por la ira y el miedo, intentó una vez más acallar a Valentina. «Basta, Valentina, estás cansada. Estos son solo cuentos de niños», exclamó, intentando minimizar la situación, su voz estridente, rompiendo la imagen de la filántropa perfecta que había proyectado durante toda la noche. Se abalanzó sobre la niña, intentando silenciarla, pero la mano de Jimena se interpuso, protegiendo a Valentina con una firmeza inquebrantable, lista para desvelar la verdad definitiva, el golpe final, que derribaría a la cruel madrastra, su verdad documentada. En ese instante, las pantallas gigantes que adornaban el salón, que hasta el momento mostraban el logo de la fundación, se encendieron con una imagen inesperada. Jimena, con una discreción impecable, había activado el video que había grabado en secreto con el teléfono de Roberto. La imagen era nítida, la cocina de la mansión, el lujo desmedido, y en el centro, Fernanda, con una expresión de odio, negando un trozo de pan a Valentina, quien lloraba en silencio. El audio era aún más devastador. «No te daré nada, eres una inútil, un estorbo». La voz de Fernanda, fría y cruel, llenó el salón, revelando la verdadera naturaleza de la mujer que se presentaba como una benefactora.
Un grito colectivo de horror y asombro se escuchó en el salón. Las luces del lugar parecieron atenuarse y el brillo de los cristales, antes símbolo de opulencia, ahora revelaba la fealdad de una verdad brutal. Fernanda, al verse expuesta, al ver su crueldad plasmada en las pantallas gigantes, palideció, sus ojos desorbitados por el terror y la incredulidad. Intentó apagar las pantallas, pero era demasiado tarde. La verdad, irrefutable y demoledora, se había manifestado ante los ojos de todos, desnudando su alma ante el mundo, revelando la oscuridad de su corazón, el engaño, la manipulación, el maltrato, un abismo de crueldad que había permanecido oculto en las sombras de la mansión silenciosa. Roberto, que había estado observando la escena, con el corazón encogido por el dolor y la rabia, subió al escenario con pasos firmes, el rostro una máscara de furia contenida. Sus ojos estaban fijos en Fernanda, una mirada de desprecio gélido que nunca antes le había dirigido. Alcanzó a Valentina, la abrazó con fuerza, besando su pequeña cabeza. «Mi amor, mi pequeña valiente», susurró, su voz ahogada por la emoción, mientras la niña se aferraba a él como un ancla en la tormenta. Luego se giró hacia el micrófono. Su voz tronó en el silencio atónito del salón, rompiendo la farsa de una vida perfecta y revelando la verdad más dolorosa y pública de su vida. Lo que acaban de presenciar es la cruda verdad. La verdad de lo que mi hija, mi pequeña Valentina, ha vivido bajo el techo de esta mansión, exclamó Roberto, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. La mujer que ven aquí, Fernanda, no es la filántropa que aparenta ser. Es una maltratadora, una manipuladora, una persona sin corazón que ha torturado a mi propia hija. Y yo, por mi ceguera, por mi trabajo, por mi estupidez, lo permití por demasiado tiempo, confesó, con una honestidad brutal que conmovió a los presentes, revelando su propia culpa, su remordimiento, la vergüenza de haber sido ciego ante el sufrimiento de su hija. Roberto miró a Fernanda, que estaba inmóvil, paralizada por el shock y la humillación. «Fernanda, tu reinado de mentiras y crueldad ha terminado. Desde este momento doy inicio a los trámites de divorcio y te aseguro que haré todo lo que esté en mi poder para que pagues por cada lágrima, por cada día de sufrimiento de mi hija. No te saldrás con la tuya», declaró Roberto, su voz cargada de una determinación inquebrantable. Cada palabra un golpe demoledor sobre la vida de la mujer que había sido su esposa, que ahora se desmoronaba ante la mirada atónita de la alta sociedad, la misma que minutos antes la había aclamado como una heroína. La sala estalló en murmullos, seguidos de abucheos y gritos de indignación. Las personas que antes la ovacionaban, ahora la miraban con asco y repudio. Fernanda se encogió, su figura elegante y distante se desdibujó en el caos de su caída. Jimena, con lágrimas en los ojos, observaba la escena desde un lado del escenario. La justicia finalmente se abría paso. No era solo la justicia de un hombre poderoso, sino la justicia de una niña vulnerable, de una empleada valiente, de la verdad que, aunque silenciada, había encontrado su voz en el corazón de la mansión silenciosa, desvelando la oscuridad oculta y revelando la verdadera identidad de la mujer que, con su sonrisa perfecta, había engañado a todos. La noche del escándalo se tragó a Fernanda en su vorágine de vergüenza. La alta sociedad, que minutos antes la aclamaba, ahora la repudiaba con la misma fuerza. Fue sacada del salón del Hotel St. Regis, no por la policía, sino por el peso de la humillación pública, su elegante figura desdibujándose entre los flashes y los murmullos de desprecio. Su nombre, antes sinónimo de elegancia y filantropía, quedó arrastrado por el fango de la verdad. Roberto actuó con celeridad implacable. Esa misma madrugada,
Los trámites de divorcio fueron activados y las cuentas de Fernanda congeladas, despojándola de cada lujo, de cada resquicio de poder que le había arrebatado la dignidad a su hija y a una mujer inocente. El castillo de naipes que había construido sobre mentiras se desmoronaba sin piedad, dejándola sin nada, tan vacía como el corazón que siempre había albergado. Fernanda fue un fantasma en los días siguientes. Se le prohibió el acceso a la mansión, a Valentina, a la vida que había usurpado con engaños. La prensa, antes manipulada por sus hilos, ahora la devoraba sin piedad, publicando cada detalle de su caída, cada testimonio de su crueldad, no solo hacia Valentina, sino también hacia el personal de servicio, quienes, liberados del miedo, comenzaron a alzar sus voces. La mujer que había pisoteado a otros para ascender, ahora era pisoteada por la misma sociedad que la había encumbrado. Su ambición la había llevado a la cima, pero su maldad la arrojó al abismo, dejándola en la soledad de su propia miseria, sin el brillo falso que la había protegido por tanto tiempo. Mientras el mundo de Fernanda se desmoronaba, el sol comenzaba a asomarse para Valentina. Liberada de la sombra de su madrastra, la niña comenzó a florecer. Los primeros días fueron de cautela, de miradas temerosas y silencios prolongados. Pero el amor incondicional de su padre y la calidez inquebrantable de Jimena fueron un bálsamo para su alma herida. Valentina lentamente volvió a ser la niña alegre que Roberto recordaba, aunque con cicatrices invisibles que el tiempo iría sanando. Sus ojos tristes recuperaron un brillo de picardía. Su risa, antes ahogada, comenzó a llenar los pasillos de la mansión, transformando cada rincón en un eco de esperanza y de nueva vida. Jimena se convirtió en la sombra protectora de Valentina, su amiga, su confidente. Pasaban horas dibujando, leyendo cuentos, riendo con el eco de la risa contagiosa de la niña. La presencia de Jimena era una luz constante en la vida de Valentina, un refugio seguro donde podía ser ella misma, sin miedo al juicio o al castigo. La mansión, que antes había sido una jaula dorada para la pequeña, ahora se transformaba en un hogar lleno de amor y de risas, un espacio donde la dignidad de cada ser, sin importar su condición, era celebrada y protegida. La verdad había abierto una herida, pero también había permitido que el amor, antes negado, inundara cada rincón de aquel vasto y ahora feliz hogar. Roberto observaba a su hija y a Jimena, y un sentimiento de profunda gratitud y admiración crecía en su pecho. Jimena no era solo la mujer que había salvado a su hija, era la encarnación de la bondad, la fuerza, la dignidad. Jimena, no sé cómo agradecerte lo que has hecho por Valentina. Por nosotros, le dijo un día, su voz cargada de emoción. Jimena, con su humildad de siempre, respondió. No hay nada que agradecer, señor. Solo hice lo que era correcto. Valentina es un ángel, merece todo el amor del mundo. Sus palabras resonaron en el corazón de Roberto, un eco de la pureza que había estado ausente en su vida por tanto tiempo, cegado por el brillo del dinero y las falsas apariencias. La justicia, como un río que busca su cauce, fluyó sin obstáculos para Fernanda. El divorcio fue rápido y sin concesiones. El juez, conmovido por las pruebas irrefutables presentadas por Roberto, el informe de la psicóloga, el testimonio de Jimena y, especialmente, los desgarradores dibujos de Valentina, le otorgó la custodia total de su hija y despojó a Fernanda de cualquier derecho sobre la fortuna de los de la Vega. La mujer, antes poderosa e intocable, se vio obligada a vivir en el anonimato sin el lujo al que estaba acostumbrada. Su vida reducida a la oscuridad y el olvido, el castigo justo para un corazón que no había conocido la compasión ni la humanidad, una lección brutal sobre el peso de sus propios actos.
El deseo de Roberto de reparar el daño y dejar un legado de amor se hizo tangible. Una tarde reunió a Jimena y a Valentina en su despacho. He estado pensando mucho en cómo honrar el coraje de Valentina y el tuyo, Jimena, comenzó Roberto, su voz suave, pero llena de convicción. Quiero crear una fundación para niños con necesidades especiales, un lugar donde nadie sufra lo que sufrió mi hija, donde cada niño sea amado, respetado, valorado. Y quiero que lleve el nombre de Valentina, y quiero que tú, Jimena, seas parte fundamental de ella. Jimena, conmovida hasta las lágrimas, asintió, su corazón desbordado por la alegría y la esperanza. Así nació la Fundación Valentina de la Vega. Roberto donó una parte significativa de su fortuna y un terreno en las afueras de la ciudad para construir un centro moderno y acogedor. Jimena, con su innata empatía y su conocimiento de las necesidades de los niños, se convirtió en la directora del proyecto, aportando su visión y su corazón a cada detalle. No era solo un centro, era un hogar, un refugio donde los niños como Valentina encontrarían el amor, la atención y el apoyo que la sociedad a menudo les negaba. La fundación se convirtió en el faro de esperanza de muchas familias, un símbolo de que incluso de la más profunda oscuridad podía surgir la luz de la compasión y la justicia. Los meses pasaron y la colaboración entre Roberto y Jimena trascendió la relación profesional. Pasaban horas juntos, trabajando en la fundación, compartiendo sueños y risas. Roberto descubrió en Jimena una inteligencia y una fortaleza que iban más allá de su humilde origen. La veía interactuar con los niños, con los padres, siempre con una dulzura inquebrantable, una paciencia infinita. Y Jimena, por su parte, descubrió al verdadero Roberto, no al magnate, sino al hombre protector, sensible, con un corazón dispuesto a amar de nuevo, a construir algo significativo más allá de los negocios, algo que tuviera un verdadero impacto en la vida de los más vulnerables, una conexión que iba más allá de las palabras. Una tarde, mientras revisaban los planos de las nuevas instalaciones de la fundación, Roberto la miró a los ojos, con una sinceridad que le brotaba del alma. Jimena, comenzó, su voz un murmullo. Me has enseñado el verdadero valor de la vida, el verdadero significado del amor. No puedo imaginar mi vida sin ti a mi lado, sin tu bondad, sin tu fuerza. Te amo, Jimena. La sorpresa de Jimena fue inmensa, pero sus ojos, llenos de lágrimas, confirmaron el amor que también había crecido en su corazón. Un amor que había florecido en la adversidad, en la lucha compartida, en la protección de una niña inocente, un amor tan puro y verdadero como el que había soñado desde siempre. Jimena, con el corazón desbocado, le devolvió la mirada, sus ojos marrones brillando con una luz de felicidad que nunca antes había conocido. Yo también te amo, Roberto, más de lo que las palabras pueden decir. Me has dado la oportunidad de ser quien realmente soy, de hacer una diferencia, y me has dado una familia, un amor que no sabía que existía, confesó, su voz apenas un susurro, mientras sus manos se unían en un gesto que sellaba una promesa de amor eterno, una unión nacida de la bondad, de la empatía, de la lucha por la verdad, un amor que había encontrado su cauce en medio de la adversidad y el dolor, emergiendo más fuerte que nunca, como un rayo de sol tras la tormenta. El matrimonio de Roberto y Jimena fue íntimo, celebrado en los jardines de la mansión que ahora resonaban con risas y alegría. Valentina, vestida como una pequeña princesa, fue la encargada de llevar los anillos, un símbolo de la unión de su nueva familia. Fue un día de promesas, de esperanzas, de un futuro construido sobre cimientos sólidos de amor y respeto. Roberto, el magnate antes ciego a las sombras, había encontrado su verdadera riqueza en el corazón de una mujer humilde
y en la risa sanadora de su hija, un tesoro invaluable que no podía comprarse con dinero, pero que valía más que todas las fortunas del mundo, un testimonio vivo de la transformación que el amor puede obrar. La mansión de la Vega, que antes había sido un símbolo de opulencia y de secretos oscuros, se transformó en un hogar lleno de vida y de propósito. Las puertas se abrieron, no para la sociedad elitista, sino para los niños que la fundación atendía, para las familias que buscaban ayuda, para los corazones que necesitaban un refugio. Los cristales que antes ocultaban la verdad, ahora reflejaban la luz de la esperanza y la alegría. Un testimonio silencioso de que, incluso en los lugares más inesperados, la bondad y el amor podían florecer, transformando el dolor en un legado de compasión, un eco de la verdad que había liberado a una familia y había sanado un hogar roto. 5 años después, la Fundación Valentina de la Vega había crecido exponencialmente. Su nombre resonaba en todo el país, y sus centros de apoyo para niños con necesidades especiales se habían multiplicado, transformando la vida de miles de familias. Valentina, ahora una adolescente de 12 años, feliz y llena de vida, era un ejemplo de resiliencia y alegría. Sus ojos, antes tristes y temerosos, brillaban con una luz de confianza y de amor. Su risa contagiosa llenaba cada rincón, y su talento, que antes había sido negado y humillado, ahora era celebrado y nutrido, demostrando al mundo que la verdadera belleza reside en la pureza del alma y que el amor es el motor más poderoso para la transformación. Jimena, ahora la esposa de Roberto, era una reconocida figura pública. Su historia, la de la humilde limpiadora que se había atrevido a desafiar a una mujer poderosa por el bien de una niña, se había convertido en una inspiración para muchos. Dedicada en cuerpo y alma a la causa de los niños vulnerables, su voz resonaba en foros y conferencias, abogando por los derechos de aquellos que no podían defenderse. Su sencillez, su autenticidad y su profunda empatía la convertían en un faro de esperanza, un recordatorio constante de que la verdadera nobleza no se mide por la cuna o la fortuna, sino por la bondad del corazón y la valentía de defender lo justo, incluso cuando el costo es la propia vida. Roberto, al lado de Jimena, había encontrado un propósito más allá de los negocios. Su fortuna, antes dedicada a la construcción de imperios materiales, ahora se dedicaba a construir un futuro mejor para los niños, a levantar cimientos de esperanza y de amor. Miraba a Jimena, a Valentina, y en sus ojos veía el reflejo de una vida plena, de un amor verdadero, de una familia que había sido forjada en la adversidad, pero que se había levantado más fuerte, más unida, más luminosa que nunca. La mansión silenciosa, que una vez había ocultado el dolor, ahora era un testamento de que no hay oscuridad capaz de esconder la verdad, ni corazón pequeño que no necesite un protector. En la última escena, Valentina, ya una joven, estaba en el jardín de la mansión, jugando con otros niños con necesidades especiales, mientras Jimena y Roberto los observaban, tomados de la mano, con una sonrisa serena en sus rostros. Una placa conmemorativa había sido colocada a la entrada de la Fundación Valentina de la Vega, con la imagen de un sol radiante y la inscripción, donde el amor sanó y la verdad iluminó. El sol del atardecer bañaba el jardín con una luz dorada, y en el centro Valentina, con su alegría desbordante, señalaba un girasol que miraba directamente hacia el cielo, un símbolo de la resiliencia, la esperanza y la promesa de un futuro brillante para todos los niños que, como ella, habían encontrado un protector y un hogar en medio de la adversidad.